con nuestra semana número 3 de la materia de andragogía. Los temas que vamos a revisar hoy son la andragogía y el constructivismo en la sociedad del conocimiento. Vamos a empezar con este tema y después vamos a continuar con la educación para adultos en el siglo XXI. Comenzamos entonces con la andragogía, el constructivismo en la sociedad del conocimiento. Bueno, como introducción y el contexto a propósito de este artículo, pues tenemos que es una reflexión sobre la práctica educativa, no solo desde la teoría, sino desde la vivencia que ofrece perspectiva crítica y experiencial. El artículo en sí es una crítica a la adopción acrítica de nuevas tendencias y tecnologías y advierte contra la dilución de los principios educativos. ¿Qué es esto? Que pues luego nos vamos como por la moda y vamos adquiriendo a lo mejor las instituciones educativas o pues no sé, a lo mejor los gobiernos, pues se van por la moda, ¿no? Y sin hacer la crítica necesaria y el estudio necesario para adecuar estas tendencias o estas modas. Muchas veces no son solo tendencias o modas, sino que son nuevas pues, investigaciones y esto, pero pues hay que adecuarlo al país que al que se va a implementar. No se puede hacer una adopción acrítica, como dice acá, porque pues ocurren muchísimos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos claves de este artículo? Bueno, es la defensa del proceso andragógico, que es el aprendizaje adulto activo y autónomo. No le podemos enseñar, como ya hemos visto, a los adultos cómo aprenden los niños. El apoyo a la teoría constructivista es el conocimiento como construcción activa del sujeto. Esto, como ya lo sabemos, es que en el constructivismo los sujetos somos los agentes de nuestro propio aprendizaje y vamos construyendo sobre el andamiaje que ya tenemos. La advertencia sobre interpretaciones deformadas y usos mercantilistas, esto se da también, como habíamos platicado anteriormente, cuando se da una adopción acrítica de las tendencias, se pueden dar estos usos mercantilistas, ¿no? Que es pues lo que está de moda, lo que nos están vendiendo, si son escuelas particulares, muchas veces nos ofrecen pues nuevas metodologías o nuevas cosas, pero pues con una tendencia más bien mercantilista que lo que es necesario o apropiado para esta escuela. Y le vamos a dar énfasis en la educación para una vida digna, más allá del utilitarismo. Y bueno, esto hasta aquí quedamos. Vamos a empezar que vemos aquí, empieza la educación desde el saber mágico, religioso y científico. Esto es como empieza la educación desde tiempos ancestrales por el saber mágico. ¿Cuáles son los antecedentes de la evolución del conocimiento y la educación? Pues bueno, exploramos el viaje del conocimiento humano y la transformación de los sistemas educativos a lo largo de la historia, desde sus orígenes hasta la actualidad con la era digital y ahora pues ya con la inteligencia artificial. El número 1, como lo estaba yo comentando, pues es desde el saber mágico y religioso. Son las explicaciones místicas que se daban a los fenómenos que ocurrían. El filosófico, que es un saber ya más lógico y racional. El científico, que ya se ocupa una metodología rigurosa y que puede ser medible y verificable. Y la sociedad del conocimiento, que ya es la era tecnológica. La sociedad del conocimiento e información telemática. El conocimiento es fundamental para el progreso, impulsado por la tecnología, pero hay que tener cuidado con esto. Información no es sinónimo de conocimiento. El conocimiento es fundamental para el progreso, pero la información, únicamente información, no es sinónimo de conocimiento. El hombre moderno quiere conocer, el contemporáneo estar informado, y el hombre en el siglo XXI está dedicado solo a obtener datos. Es como esta necesidad o esta hambre de obtener datos, ¿no? Que es lo que se está dando ahorita. Todo esto de la ingeniería de datos y todas estas nuevas carreras que se van enfocando hacia esto. No es que esté mal, pero no debe ser lo único. La educación espontánea contra la educación institucionalizada. La espontánea es tan antigua como la humanidad.
Es un proceso natural que se da y por buscar las explicaciones a todos los fenómenos que se iban dando. Entonces, pues primero fue mágico, luego se fue religioso y bueno, así se va dando. Y luego ya va la educación institucionalizada, que es esta ya escolarizada y que ya es necesaria por la información y por los recursos. Las características al enfoque funcionalista e instrumental. Es pragmatismo y utilitarismo que marginan la información integral. Nos vamos como por lo práctico, por lo que sea más útil, en lugar de irnos a la formación integral de los alumnos. Centrada en contenido, centrada en los maestros y dejando al alumno pasivo. Bueno, todo esto ya lo vimos en las semanas anteriores, pero bueno, esto es lo que se va dando. La escolaridad a menudo de forma más que forma. Por eso debemos tener mucho cuidado en pues con nuestros alumnos y todo para que no se dé esto, ¿no? Para que no se dé que la escuela deforma o los profesores deformamos en lugar de formar a nuestros alumnos. Por eso se busca una formación, integral. Bueno, pues ahora ya nos vamos a revisar un poco cuál es la práctica educativa tradicional y sus limitaciones. Aquí tenemos un análisis de las características restrictivas del modelo educativo. El enfoque en contenido y docente, que es la educación tradicional, esto ya lo habíamos visto, prioriza la transmisión de conocimientos, marginando al alumno y su rol activo. El maestro es la figura central. El alumno se consideraba, porque pues ya no lo consideramos así, como una masa informe, como un contenedor que hay que llenar. Los estudiantes son tratados como receptores pasivos, esperando la asimilación acrítica de la cultura y conocimientos predefinidos. La dirección unidireccional y rígida, el proceso educativo es inflexible, es dirigido por la institución o por el docente, restringiendo la participación, la flexibilidad y la creatividad del alumno. Esto es todo lo que no debemos hacer. Predominio del constructivismo. Aquí está dominado por del conductismo, predominio del conductismo, dominado por el conductismo y la lógica positivista. El enfoque se centra en el comportamiento observable y la internalización de normas. Ahora nos vamos a la emergencia, es decir, al surgimiento de la andragogía, que es ya la educación para los adultos, que es todo lo que hemos estado viendo. La definición de andragogía, vamos a hacer un repasito, es la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al hombre. Es la disciplina centrada en la educación de adultos y popularizada por Malcolm Knowles, que es uno de los padres de la andragogía, y surge como una alternativa a la pedagogía. En ciencia y arte se da esto. ¿Cuál es el alcance conceptual? Opera más allá de la educación formal, reinterpretando la práctica educativa para un aprendizaje activo y consciente. Tenemos aquí la andragogía contra la pedagogía. No es que estén contrapuestas, pero bueno, ¿cuáles son las diferencias? En la andragogía, el alumno es alumnocéntrica, activa y bidireccional. ¿Por qué alumnocéntrica? Pues porque ya somos adultos, porque ya nuestra experiencia cuenta y cuenta mucho. Por eso es activa y por eso es bidireccional. Como ya lo habíamos visto por la horizontalidad en la andragogía, pues es bidireccional, o sea, es el profesor, el facilitador, está al mismo nivel que el alumno, porque comparten y comunican saberes. En la pedagogía es docente céntrica, es decir, se centra en el profesor, el alumno es pasivo y es unidireccional. El profesor es el dueño del conocimiento y lo transmite al alumno que en teoría no conoce. La andragogía valora la experiencia y la adultez actitudinal, es decir, considera ya que el alumno es una persona madura con respuestas y con conductas maduras también. La pedagogía, pues, es para la niñez cronológica, es decir, por la edad de los niños, y se considera que no tienen experiencias previas. ¿Cuál es el rol del andrágogo o el facilitador?
Pues es investigador, comprende cuáles son las necesidades del adulto, es autónomo porque facilita el aprendizaje autodirigido o el autoaprendizaje, como lo habíamos estado viendo. Es facilitador porque guía el desarrollo integral y los valores de los adultos que ya los tienen. No son un alumno en formación, es una persona ya formada y el facilitador guía este desarrollo integral pues, en los nuevos conocimientos que desea adquirir. El constructivismo es la construcción del conocimiento. Aquí nos vamos a un conductismo radical. La realidad está dada, el sujeto asimila pautas, reglas y reglas preexistentes, tiene un enfoque pasivo. El constructivismo radical de Piaget dice que el conocimiento es una construcción activa del sujeto, no una absorción pasiva. Aquí ya hay un cambio entre el conductismo radical a lo que ya nos propone Piaget. Aquí hay una coexistencia de enfoques, no son irreconciliables en la práctica. En la educación temprana, los procesos conductuales son necesarios, como lo sabemos si damos clases a niveles inferiores, preescolar, primaria, pues el conductismo es una gran herramienta, es necesaria en muchas ocasiones, pero debe estar combinada para que le demos al alumno la oportunidad de crear y de irse desarrollando. Los individuos aprenden de diversas formas y construyen su conocimiento basados en sus conocimientos previos, aunque sean pocos, pero así se va construyendo lo que llamamos el andamiaje. El modismo intelectual es la adopción, lo que estábamos platicando, a crítica de nuevas teorías, poca información teórica o epistemológica, y con la comodidad de no cuestionar lo novedoso, ¿no? Pues como que lo adquirimos porque es lo nuevo, porque es lo que todo el mundo hace, pero sin cuestionarlo. Entonces, aquí es lo que nos está diciendo que pues tenemos que tener una alerta ante estas posibilidades. Aquí nos vamos a manejar un poco cuáles las manipulaciones y deformaciones de la andragogía y del constructivismo. Como ya lo habíamos dicho en las generalidades, pues la comercialización y pragmatización. Las teorías se manipulan muchas veces para justificar la masificación, es decir, para aplicarlo a grandes masas, se justifica y se manipula. Y comercialización de cursos sin un soporte académico, priorizando la utilidad individual sobre el compromiso social. Tenemos críticas al constructivismo radical. El constructivismo radical, a pesar de sus limitaciones, se aplica en un conglomerado de ideas sin coherencia, derivando en un conductismo encubierto. Entonces, por eso hay que ser críticos, debemos impulsar el pensamiento crítico porque aquí se manipula, se modifica y entonces en lugar de que estemos trabajando con un constructivismo real, pues resulta que estamos haciendo un conductismo encubierto. El proceso educativo fragmentado es la sobrevaloración del estudiante como único protagonista, olvidando el rol del docente. Aquí es cuando ya se va hacia el otro lado, que en algunas ocasiones es en lo que estamos padeciendo un poco ahorita. Entonces se olvida el rol del docente, se olvida el rol de currículo y se olvida el rol de la comunidad y solamente estamos enfocados al alumno. Entonces, ninguna de las dos opciones, ahora sí que ninguno de los dos extremos son, pues son lo más adecuado, ¿no? Siempre lo mejor es el equilibrio. Y bueno, la fragmentación de la educación y su pertinencia social. Nos vamos ahora a la educación en lo político y lo social. La educación no es neutral ni solo metodológica, es política y es social. Nos guste o no, siempre en la educación se va a incluir pues la política, la tendencia de pues, los políticos que estén a cargo y pues también es social. Debemos promover pensamiento original y liberador, no dependencias. ¿Cuáles son las advertencias críticas? ¿Cuáles pueden ser las desviaciones potenciales al no tener
al adquirir las cosas de manera acrítica. Es crucial entender las posibles interpretaciones erróneas y usos malintencionados de la andragogía y el constructivismo en la educación. ¿Cuál es la primera? No confundir con libertinaje. La práctica educativa no es una libertad académica absoluta. Siempre requiere planificación y respeto de los acuerdos que se adquirieron. No podemos hacer cada quien lo que se nos da la gana y por decir que somos constructivistas o por decir que estamos manejando la andragogía. Siempre debemos tener, bueno, en docencia siempre las planificaciones son nuestra base, pero no debemos dejarlas de lado. La importancia de la planificación. Las teorías no excusan irresponsabilidad. Es fundamental una planificación clara y una evaluación objetiva. Aunque nos los planteen pues lo que nos están vendiendo en sentido concreto o en sentido abstracto, ¿no? Porque puede ser que nos las están vendiendo económicamente, si lo vamos a adquirir para una escuela particular, o que nos los está vendiendo la autoridad educativa, como para facilitarnos la vida, que muchas veces se maneja así, ¿no? Pero pues nuestra planificación sí o sí debe ser una planificación clara, porque si no nos perdemos, y la evaluación debe ser objetiva. Entonces, bueno, la siguiente advertencia es evitar la comercialización, no legitimar la masificación o pragmatización de la educación sin un soporte académico o un sentido social. Siempre se debe tener un soporte, debe tener algo que lo fundamente, un por qué y un para qué. Entonces, siempre debemos estar enfocados así. Y al final tenemos aquí el peligro de la mitificación. Ni la tecnología ni la información deben mitificarse. La información por sí sola no equivale a conocimiento. Esto, pues también nos puede perder mucho en echar toda nuestra confianza a todo lo que indique tecnología, que no está mal, y a todo lo de la información, que no está mal, pero siempre debe de tener el equilibrio con toda la fundamentación. No nos podemos ir nada más, ahora sí que nada más por lo que nos están diciendo, ¿no? Siempre debemos ser críticos. Bueno, vamos ahora a definir cuáles son los desafíos y roles de la andragogía y el constructivismo ya aterrizados a América Latina. Como les comentaba anteriormente, pues debe ser un pensamiento no imitativo. Aunque se adquieran cosas de Europa, de Asia, de donde quieran, siempre se tiene que adecuar a el país, a la zona, a la realidad de cada lugar. Eso es muy importante. Es inculcar un pensamiento no imitativo, es decir, que fomentemos la autoestima y el pensamiento original de cada lugar, distanciándonos de modelos externos. El americano debe ser original. El americano considerado a todos los que vivimos en América, no a los estadounidenses, sino el americano, puede ser latinoamericano o lo que sea, debe ser original. ¿Podemos tomar modelos de otros lados? Claro que sí, pero debemos adecuarlos y trasladarlos a nuestras realidades. ¿Cuál es la reinterpretación educativa? Pues que sea más allá de una corriente. Debemos integrar la ciencia, el arte, la investigación para transformar verdaderamente la educación. No es seguir solamente las corrientes que nos van mandando o que van surgiendo, más bien, que van surgiendo en diferentes lugares, ¿no? Digo, en América Latina hay mucha investigación sobre educación, pero también nos llama mucho la atención, pues, todo lo extranjero. Debe ser una práctica libertadora. ¿Por qué? Pues porque debemos tener herramientas para romper la dependencia económica, tecnológica y cultural y debemos empoderar acá a los individuos, ¿ok? Que esta educación sea empoderadora, sea la base para que las personas sean independientes, para que puedan sobresalir o puedan hacer pues sus sueños o sus deseos
pues, sin la dependencia económica y tecnológica de otras partes. El alumno debe ser activo y subjetivo. Es rescatar el rol protagónico del alumno, valorando sus experiencias y capacidad de autogestión. Es el rol protagónico en andragogía, pues ahí sí el alumno es el protagonista total, porque es el que con su experiencia puede ampliar o puede darle mucho más sustento a todo lo que se va aprendiendo. Y bueno, ahora vamos a hacer unas reflexiones finales. Debemos tener cuidado sobre las interpretaciones deformadas, como ya lo habíamos dicho, los usos mercantilistas, tanto de la andragogía como del constructivismo, que bajo el pretexto de modernización y el uso de la tecnología pueden desviar la educación de su propósito inicial o su propósito más valioso, que es formar para una vida digna y evitar que se fragmente el proceso de sociabilización. Tenemos aquí que la pragmatización y la tecnología es un riesgo de reducir la educación a un fin utilitario y tecnológico, lo que habíamos dicho hace rato, que es lo más útil, que es lo más práctico en cuanto a la tecnología, y promover un pensamiento único y homogeneizante. ¿Cuál es el riesgo del conductismo? Es la manipulación de teorías actuales, podría llevar a un conductismo radical, priorizando la aplicación sobre la creatividad. El rol del docente es, con el pretexto de la preeminencia del aprendiz, debilita el papel del docente, las instituciones y el Estado en la educación. O sea, no solamente al docente. Esta tendencia actual, que es mundial, no es únicamente en México, de darle el papel preponderante al aprendiz, en muchas ocasiones debilita el papel del docente, sobre todo en las instituciones y, bueno, en los niveles no de posgrado, ¿no? En niveles, pues yo pienso que es en todos los niveles a los que se aplica la pedagogía, en la que, pues, nuestro papel como docentes es todavía guiar y formar a los alumnos que están, pues, en formación, todavía son alumnos pequeños, o a lo mejor pueden ser aún de preparatoria, pero todavía son individuos en formación. Y el debilitar el papel del docente, pues es muy peligroso, siento yo, porque también esto debilita las instituciones y aún debilita al Estado en cuestiones de educación. Y bueno, finalmente la educación social es la fragmentación de la educación. Ignora su esencia como proceso natural de sociabilización integral y colectivo. Bueno, pues ahora les voy a dar a grandes rasgos cuáles son las actividades para esta semana. Tenemos un foro, vamos a platicar un poquito sobre 2 videos. El primero es el condicionamiento operante y el segundo, el aprendizaje significativo en el aula. Vamos a platicar un poco si estos 2 conceptos son adecuados para que se implementen en andragogía. Si ustedes piensan que sí son adecuados, pues decir por qué. Y si no son adecuados, pues también por qué. Y no olviden comentar a un compañero, porque esto es lo que hace que el foro pues tenga movimiento. Si solamente cada quien pone su punto de vista, pues no hay movimiento en el foro, y el sentido, el objetivo de un foro es que se dé este compartir puntos de vista, que aunque pues tenemos pocas oportunidades porque nuestro modelo es totalmente en línea, pero bueno, estos son nuestros espacios para poder compartir. Y tenemos, bueno, la actividad de esta semana 3, que es lo que estamos viendo ahorita. Son 2 documentos, ahorita ya revisamos uno, que es de la andragogía y el constructivismo en la ciudad del conocimiento. De hay que hacer un resumen. Por favor, consulten las rúbricas, porque ha habido problemitas que no me consultan las rúbricas y luego les faltan requisitos. Y las conclusiones,
Acuérdense que siempre respondiendo las 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo lo pueden aplicar en su entorno profesional? Pero respondiendo las 3 preguntas. Y la otra también es leer el documento de la educación para adultos en el siglo XXI, y ahí hay que contestar estas preguntas. La pregunta número 1 es, en tu opinión, cuál es, si es que existe, o cuál sería el impacto de contar con una educación permanente para adultos en México? Y la otra es, ¿qué temas consideras que se podrían implementar en un programa de educación permanente para adultos en tu comunidad o en tu lugar de trabajo? Ahí sí específicamente ya tráiganlo a su realidad, y ustedes qué han notado, qué necesidades han detectado para que se pudiera implementar un programa de educación permanente para adultos. Les pido que enumeren 2, pero que me expliquen brevemente solamente 1. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí es la revisión de este documento. Vamos a continuar con la revisión del siguiente. No sé si tengas alguna duda, algún comentario sobre esto. ¿Carmen? No, maestra, en realidad ya lo había leído, ya había entrado a la plataforma. Ajá. Y leí sus indicadores y sí, ya vi las rúbricas también para estar haciendo lo que usted requiere. Sí, maestra, todo bien. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito sobre la educación para adultos en el siglo XXI. Y bueno, y continuamos. Ya quedó, ahora sí. Ay. Bueno, vamos a platicar a grandes rasgos sobre la educación para adultos. La educación para adultos vincula la pedagogía con lo social y lo político. Busca promover el desarrollo humano y social en sectores rurales y urbanos. El estudio analiza avances y retrocesos de la política educativa para adultos en México. ¿Cuál es la problemática central de esto? Bueno, pues en México hay una deuda histórica con millones de adultos sin educación básica. Todavía, desgraciadamente, hay analfabetismo, y esta pues es una deuda que data de hace muchísimos años. Se ha ido corrigiendo poco a poco, pero pues no se ha logrado abolir, ¿no? Aquí tenemos un porcentaje pues muy alto, más del 34% de la población presentaba un rezago educativo, y pues sobre todo esto ocasiona pobreza e inequidad, la pobreza y la inequidad limitan el acceso y la permanencia educativa. Pues uno es consecuencia de otro, ¿no? O sea, ahora sí que la pobreza y la inequidad lo ocasionan, pero también son consecuencia. Entonces es una problemática complicada. ¿Qué es la educación para adultos? Es un proceso dirigido a personas jóvenes o adultas, no importando la edad, como ya vimos, adultas tempranas, medias y adultas mayores. Se orienta a iniciar o continuar o concluir su formación. Muchas veces pues se quedan periodos educativos truncos, y pues el objetivo es que esto se pueda continuar. Debe partir de necesidades, intereses y experiencias de los alumnos. Como lo hemos platicado en andragogía, pues principalmente de las necesidades, ¿no? También tiene mucho que ver los intereses y la experiencia, pero se debe partir principalmente de las necesidades. Nos vamos un poquito hacia la historia. En el siglo XVIII, las primeras experiencias se dieron de esto de educación para adultos, se dieron en Inglaterra. En el siglo XIX continuaron en Francia, y bueno, se ha ido implementando poco a poco a lo ancho del mundo, ¿no? La UNESCO impulsó campañas internacionales de alfabetización. Por eso se ha hecho ya más global, porque lo promueve la UNESCO. En México destacan etapas, bueno, ya son muy, muy anteriores, como el vasconcelismo y la educación socialista, y la creación del INEA, ¿no? El Instituto Nacional de Educación para Adultos en México.
¿Cuál es la creación del INEA y el surgimiento del modelo educativo para la vida y el trabajo? Bueno, vamos, en 1984 se crea el Instituto Nacional para la Educación para Adultos. La verdad es muy reciente, o sea, aunque ya pasaron muchos años, pero es relativamente reciente que apenas se haya creado un instituto para atender esto, ¿no? Para atender la educación para los adultos. En el año 2000 surge el modelo de educación para la vida y el trabajo. Este ya se enfoca un poquito más hacia un poco cómo promover la capacitación. El modelo busca, aquí se dice, vincular la educación con la vida cotidiana y también el trabajo. Es decir, que nos sirva esta capacitación pues, para tener mejores condiciones de trabajo. ¿Cuáles son las características de este modelo educativo para la vida y el trabajo? Bueno, primero que nada, nos dice que es un modelo flexible. Como está dedicado o enfocado hacia adultos, pues el modelo debe de ser flexible. Es un modelo modular y flexible. Reconoce saberes previos de las personas adultas. Está enfocado andragógicamente en reconocer, pero no solo reconocer, sino valorar cuáles son los conocimientos previos de las personas adultas, aún que la persona sea analfabeta, es decir, que no sepa leer y escribir. Tiene muchos saberes que es muy valioso que compartan, que, que los comuniquen, porque siempre todos estos saberes son pues saberes ancestrales que son parte de la cultura y parte de la vida de las comunidades. Entonces es muy, muy importante reconocer, pero también darles el verdadero valor que estos saberes tienen. Y bueno, otra de las características es que desarrolla competencias. ¿Cuáles son estas competencias? De comunicación, de solución de problemas, de razonamiento y de participación. Este modelo promueve valores, promueve derechos humanos y promueve la identidad. La identidad, pues normalmente de las comunidades, ¿no? Para que no se pierda la identidad. Por eso decíamos de reconocer y valorar todos los conocimientos de las personas adultas. Bueno, ahorita vamos a profundizar un poquitín más. Este método de educación para la vida y el trabajo contribuye a que las personas jóvenes y adultas puedan desarrollar competencias y habilidades básicas, fortalecer sus valores como mexicanos y abordar conocimientos que les son de interés para resolver sus problemas. Se caracteriza por su pertinencia, es decir, que deben ser pertinentes, adecuados, y su utilidad. Y además permite reconocer, evaluar y valorar los conocimientos previos adquiridos por las personas jóvenes y adultas. Es una propuesta tipo modular generada por el Instituto Nacional para la Educación para Adultos. Entonces, está pensada en un universo de conocimientos mínimos que debe cubrir cualquier persona joven o adulta con rezago educativo. Entonces, está enfocada en rescatar a las personas que se quedaron rezagadas. Pues aquí vamos a platicar un poquito de este rezago educativo y sus causas. Pues bueno, principalmente pues es ineficiencia del sistema educativo formal. Pues ya todos conocemos que pues hay ahí muchas cosas, muchas condiciones que quisiéramos mejorar, pero pues no se puede, ¿no? No tenemos no tenemos manera nosotros de poder ir mejorando esto, pero bueno, esto es cuestión de autoridades. Condiciones estructurales de pobreza y desigualdad, esto como veíamos, pues esto ocasiona, es como un círculo vicioso, ¿no? La pobreza y la desigualdad ocasionan el rezago y este rezago ocasiona pobreza y desigualdad. Entonces es un círculo vicioso que pues hay que romper. Es presupuesto insuficiente y poca prioridad gubernamental. También, o sea, hay que ser claros y hay que ser realistas en que pues no se tiene un presupuesto infinito y pues esto
ocasiona que se le dé prioridad pues a los niños y muchas veces ya esta educación para adultos pues se queda un poquito rezagada y pues no se le da la prioridad que quisiéramos. Tenemos aquí que también otra de las causas es la desvinculación entre la educación y las necesidades sociales. Si se da esta desvinculación, pues no hay como el atractivo o el interés, porque no va a resolver problemáticas que se están dando. Entonces, por eso es muy importante ver cuáles son las necesidades. Pues vamos a ver cuáles son los avances que ya se han identificado en esto de la educación para adultos. Es que allá hay mayor acceso a la certificación de primaria y secundaria. Entonces, como que lo primordial es, o a lo que se le da más empuje o se le da más, pues a lo mejor recursos, ¿no? También es a que las personas obtengan sus certificados de primaria o de secundaria. El reconocimiento de las experiencias previas de los adultos ya se considera como base de este tipo de educación y que se incluya competencias para la vida y el trabajo. Mayor conciencia sobre la participación social y el desarrollo comunitario. ¿Cuáles son los retos y las limitaciones? Pues que la alfabetización no garantiza por sí sola un empleo o mejor desarrollo. Es una parte fundamental, pero no lo garantiza. Persisten las desigualdades regionales y sociales. Entonces, muchas veces, pues sí ya se dio la alfabetización, pero pues la desigualdad no se ha podido extinguir. Se requiere mayor participación de la sociedad civil, que todos estemos involucrados, que estemos interesados en ir eliminando este rezago. Y las políticas educativas deben ser políticas de Estado, no políticas de gobierno, que es lo que se ha venido dando, ¿no? Que las políticas van cambiando según el gobierno, según el partido que va subiendo, pues las acomoda a sus necesidades o a sus creencias, y entonces no hay una política de Estado como tal que vaya evolucionando, sino que pues hay regresiones y vamos y venimos porque pues no hay algo que ya esté estipulado, ¿no? Que esté ya definido. Pues bueno, aquí es importante señalar que las políticas educativas deben ser de Estado, no de gobierno, deben verse como una estrategia de continuidad y cambio en los presentes y futuros gobiernos sexenales. Es decir, que pues que ya sea una estrategia permanente, pero pues, eso es muy complicado. Es como decíamos, ¿no? La educación también es política y también es social, entonces es muy complicado lograr esta continuidad porque pues ya depende de ideologías y de otro tipo de cosas. Es necesario convencer que la educación de adultos es elemento importante en el logro de los objetivos y metas de toda sociedad. Es importante vincular el dominio de la lectoescritura en los procesos de transformación de vida personal y del entorno adulto. La lectoescritura, pues como todos sabemos, somos docentes, es la base de todo, ¿no? Si no hay lectoescritura, pues es muy complicado todo lo demás. Se debe vincular la educación de adultos con otras instituciones, es decir, insertar ahí donde están ocurriendo procesos más amplios de desarrollo y vinculados con la diversidad de proyectos productivos, de salud, de democracia y de combate a la pobreza. Es hacerlo más integral. Es incluir, pero que no solo sea educativo y cada uno por su lado, sino como hacer todo más inclusivo. El adulto debe seguir siendo el autor principal de su propio aprendizaje. Él debe poder decidir acerca de su educación. Centrar el proceso en el educando implica hacer de su vida y desde sus necesidades el foco de la reflexión educativa. Es lo que comentábamos hace rato. Debemos detectar cuál es la necesidad y de ahí hacer toda la reflexión educativa, porque si no hacemos esta detección de cuáles son las necesidades, pues no crea el interés porque no resuelve ninguna necesidad. Bueno, en conclusión, la educación de adultos debe vincularse con salud, trabajo y desarrollo comunitario. El adulto debe ser
protagonista de su aprendizaje. El modelo educativo para la vida y el trabajo representa avances, aunque persisten retos estructurales. La educación integral puede contribuir a reducir la exclusión y la pobreza. Entonces, pues bueno, aquí vemos la gran importancia de la educación para adultos. Estas, bueno, son las referencias y les adelanté ya en esta semana que para nuestra próxima y última semana vamos a hacer un proyecto de intervención educativa. Entonces, lo que yo quiero es que desde esta semana ya vayan pensando qué tema pueden aplicar. Este va a ser un proyecto de intervención dirigida a adultos medios y adultos tardíos. De preferencia, no de preferencia, no para adultos jóvenes, sino que sea para adultos medios o adultos tardíos, siguiendo obviamente los principios andragógicos. Entonces, van a escoger un tema que sea de su conocimiento y experiencia, algo que ustedes conozcan bien, que puedan desarrollar para enseñarlo a adultos y que resuelvan una problemática que ustedes hayan detectado, que sea algo fácil de implementar. No quiero un proyecto muy completo, o sea, sí es un proyecto, pero es un proyecto de intervención, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a dar para la siguiente semana la guía que deben seguir para ir cumpliendo con todos estos pasos. Esta semana piensen qué tema puede ser. Les doy unos ejemplos de lo que la mayoría de los alumnos eligen mucho educación socioemocional en las familias, cómo pueden los padres de familia, o sea, dar como un taller para cómo pueden los padres de familia apoyar a sus hijos adolescentes en cuanto a esto de la educación socioemocional, en cómo educación para adultos mayores, de cómo utilizar el teléfono celular, puede ser, no sé, a lo mejor puede ser en cuanto a cómo apoyar a la comprensión lectora de los alumnos apoyados en los padres de familia, haciendo, no sé, círculos de lectura. Bueno, ya cada quien, según su experiencia y su conocimiento, pues pueden ya escoger cuál es el tema que pueden aplicar. Es libre, o sea, no hay como temas así de referencia, ¿no? O sea, ustedes pueden elegir el tema que quieran. La propuesta puede ser un diseño de instrucciones, pueden hacer, como les dije, un manual, pueden hacer un tríptico, pueden hacer un video, pueden hacer un ensayo. Pueden utilizar la herramienta que mejor permita ejecutar su proyecto. Entonces, si quieren hacer, no sé, guía para apoyar a sus hijos en esto de la educación emocional, pues pueden hacer a lo mejor un tríptico con los puntos principales, se me ocurre. O pueden hacer un video si lo consideran más fácil. Entonces, de acuerdo a la comunidad a la que ustedes piensan dar este curso, pueden ir eligiendo qué herramientas van a utilizar. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es que sea útil. Lo principal es que sea útil para su ámbito laboral o familiar, que pueda ser aplicable a corto plazo. Algo que pueda ayudar a resolver una problemática que ustedes hayan detectado. No existe ni mínimo ni máximo de hojas, debe estar conforme a la guía. Lo que sí es que si ustedes decidieron hacer un manual, un tríptico o un video, deben incluir un documento de Word en donde vayan poniendo todos los aspectos andragógicos. ¿Sale? Porque necesitan ir cubriendo todos los aspectos de la guía que yo les voy a facilitar la próxima semana. Y entonces, si es algo visual, debe incluir un documento de Word en el que ustedes me vayan diciendo cómo lo van a aplicar con el enfoque andragógico. No existe mínimo ni máximo de hojas, solo debe estar conforme a la guía y que complete su proyecto de enseñanza. No es un proyecto integrador,
Por eso les decía, no es un proyecto tan grande, no debe de tener tantas cosas como un proyecto integrador, simplemente es un proyecto de intervención educativa para que ustedes puedan resolver una problemática enfocada a adultos medios o adultos tardíos. ¿De acuerdo? Entonces, pues por mi parte es todo. Carmen, no sé si tengas alguna duda con respecto a esto del proyecto o de las actividades de esta semana. No, maestra, creo que no, creo que, bueno, en el proyecto, tendríamos que ver lo que usted nos va a compartir para la semana que entra y ya también de ahí ir, deslizando todos los puntos. Pero Exacto. sí me parece muy buena, proyecto este. Yo Ajá. trabajé muchos años en INEA, sigo en contacto con profesores de INEA y de verdad que es muy alentador ver esos adultos cómo sale incluso una lágrima de verse que ya están escribiendo, que ya están leyendo, y me Claro. dicen: "Carmen, antes yo salía y veía los letreros y todo así normal, caminaba, y ahora voy caminando y digo: 'Ay, dice esto, ay, dice el otro'", y de verdad que es, Es la verdad también satisfacción. es una satisfacción para uno que apoya a esa población, y pues Sí, que creo que esta educación para adultos, o este tema, o esta asignatura que usted tiene, es muy, muy bonita, muy bonita. sí, sí, Ujú. sí, sí. Es apasionante. Es Eso de la apasionante. andragogia es apasionante. Sí, yo ya no seguí en INEA porque, pues, la verdad que los pagos son muy, muy bajos. Desafortunadamente, como usted dice, no hay No una hay los solvencia para recursos. ajá, y No, lo, pues no, no son prioridad, ¿no? O no, sea, no, hay no. otras prioridades. Sí, claro, entonces quien trabaja para ello, para esta población, de verdad casi lo hace Por por amor al arte. exacto, entonces yo decidí salir de ahí, pero, pues, Sí, todavía tengo ese vínculo con los profesores pues, escucho y veo tantas cosas que, de verdad, cuando vi el tema de esta asignatura, dije: "Guau, nunca había visto este tema, maestra, así en una asignatura no la había visto". Pero no, sí. maestra, todo bien, todo Ok. bien. Ujú. Pues qué gusto, mi reconocimiento para ti por el tiempo que dedicaste a esto de la educación para adultos y pues a Gracias. toda la gente que se dedica a Sí, esto, que como tú dices, ¿no? El pago no es lo que debiera pues lo que se necesita para vivir, bien, porque pues a lo mejor uno quiere, pero pues también hay que vivir. claro, ujú. Sí, Entonces, pues maestra, no se puede. Bueno, ujú. cualquier duda, ya sabes que estamos en contacto por medio Del del chat, chat o del foro de dudas y entonces claro. así seguimos. Pues Muchas buenas gracias, noches, maestra. Carmen. Eso es Buenas todo por noches, hoy maestra. y hasta la próxima. Bye, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Bye, Nos que vemos. descanse. Bye. Bye, gracias.